Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, pues esta va a ser nuestra última clase para cerrar la parte del segundo parcial y para cerrar ya con temas de psicología criminal que hemos estado como realizando y que además estamos conjuntando con la segunda parte, que si en algún momento se los había mencionado, la segunda parte era mucho más práctica. Obviamente, pues dentro de las posibilidades que estábamos teniendo por esta situación, pero que era el complemento a la primera parte que era como mucho más teórica y como de repente mucho más memorística en función a las definiciones, ¿ok? La dinámica para finalizar la parte de la clase y la parte de la materia va a ser con una situación de un caso. La vez pasada, para los que repiten conmigo, saben que al final tuvimos la realización de un expediente como tal, un expediente criminológico, en donde identificamos a un delincuente y que ese delincuente tenía ciertas características y las características que venían como en ese machote, porque el caso fue igual para todos. Cada uno tenía que identificar como las características que tenía su delincuente en función a la dinámica que era pues de las finales, de las enriquecedoras, en donde íbamos a trabajar en el famoso roleplay, que no es más que asumir que una persona es la que entrevista y otra persona es la que hace el papel o este juego de roles justamente en donde se convierte en el criminal. La vamos a realizar en función a la parte de nuestros alcances para que no haya ninguna situación en donde se tengan que estar llamando, que tengan que estar viendo quién ya tiene equipo y que no. Lo que va a pasar es que lo vamos a realizar desde un archivo en donde yo les voy a enviar las características de ese criminal y que además se va a conjuntar con el criminal que ustedes en un inicio ya tenían que haber elegido, que además fue un ejercicio que dejé desde el inicio y que ustedes ya tenían que estar y que tener bien presente que esa parte de que ustedes identificaran al criminal no solamente les iba a permitir elegir a alguien por sus características criminales, que al final no tiene, más bien que al final tiene que ver con la cuestión de un perfil criminal, si lo vemos desde el lado a lo mejor teórico así muy específico, sino que además nos iba a permitir establecer como esta dinámica en donde ustedes tuviesen una figura, aunque sea imaginaria, para que pudiesen identificarla como el criminal y que ustedes se colocaran como justamente el psicólogo criminal que va a identificar toda la dinámica y características de esta persona que está cometiendo un delito, ¿no? Que esa es la finalidad. Quiero retomar y quiero especificar ¿cuál es la finalidad de esta materia? Estudiar al criminal. Esa es la finalidad de todo este curso. Que ustedes no solamente vean al criminal como un sujeto que delinque y ya, que comete un acto delictivo y ya, sino que es un prisma y desde el inicio se los dije, es un prisma y es una persona que tiene muchas caras y muchas facetas y su chamba es eso, identificarlo y estudiarlo desde todos los lugares en donde él de alguna o de otra manera haya tenido un aspecto para formarse y para terminar como un criminal. ¿Cómo lo podemos llamar? Pues como antisocial, que de hecho esa es la manera correcta, pero también se vale llamarlo criminal o delincuente. Entonces, quiero que segmentemos como en dos partes, como el estudio del criminal, y que ustedes toda la parte teórica que vimos y que además repasamos, porque no solamente esa la terminamos de ver en clase, sino que además la repasamos en los primeros videos, en donde hablamos de los mecanismos de defensa, de la identificación de los cuatro colores, de qué es un rasgo de personalidad, de qué es un patrón de conducta, de por qué la persona tiene ciertas cuestiones de adicción, por qué tiene ciertas cuestiones de dependencia, y que todo eso nos estaba proporcionando la parte teórica del criminal, la parte bonita del criminal. ¿Por qué bonita? Porque es lo que está establecido en la teoría y porque la teoría es muy poco probable que se pueda modificar. Se puede adaptar o puede caber o no en una persona, pero no se puede modificar, ya es algo que está establecido, ya es algo que está en un libro y que así lo determina y que así lo dice.
La segunda parte, que es la que estudiamos en este segundo parcial, justamente tiene que ver con esta cuestión más práctica, en donde ustedes ya tienen que acercarse de una manera, a lo mejor sí imaginaria, porque sé que ahorita tenemos que guiarnos y tenemos que sacarle todo el jugo a esa parte de la imaginación, en donde ustedes tengan o tuviesen o estén practicando en la parte tanto de hacer las figuras y de la psicometría, de aplicar el cuestionario de las frases incompletas y de además pensar que pues esa persona que ustedes están estudiando al final existe, aún siendo ficticia para los que eligieron delincuentes ficticios de películas o para los que eligieron delincuentes que sí tienen un antecedente social y que aquí en México se consideran como sociópatas o sí como antisociales también, pero bueno, con el nombre que ustedes lo quieren identificar, al final ustedes eligieron a un sujeto y ese sujeto tiene una conformación y ese sujeto tiene ya todo un proceso establecido, una dinámica de personalidad y esa parte es la que ustedes, en donde ustedes tienen que agarrar toda esa teoría que ya tenemos y que ya tienen y la parte práctica que es la cuestión de la psicometría para poder tener el estudio completo del criminal. Esa es la función inicial y la función final de la psicología criminal. Identificar no solamente a la persona que está delinquiendo, sino todas aquellas cosas que lo complementan y que forman al final al delincuente. Y no es más que un estudio específico de la personalidad. Esa es la psicología criminal. Ese es lo bonito de la psicología criminal, que les va a permitir identificar todas aquellas características, sí de personalidad, y ahí nos vamos a meter con una cuestión más clínica del sujeto. Y entonces ustedes se van a dar cuenta que cuando estén en la parte práctica y cuando estén en la parte en donde ya les permitan establecer este vínculo y este acercamiento con la persona criminal, independientemente si se vayan a dedicar a una cuestión legal o clínica, sino en este momento hablando desde el proceso de bachillerato en donde están y que ya tienen estos conocimientos, y se los decía al inicio, que esta materia ya es de las que se enfoca en la especialidad del conocimiento, porque no es como cualquier bachillerato que estudia como cuestiones generales, sino que ustedes ya tienen especificaciones sobre los temas y que una de las especificaciones en donde ya hay especialidades esta es la psicología criminal, y es eso, el estudio del criminal desde la parte psíquica, emocional, mental, en cuestión a la conciencia y en cuestión a todo lo que conforma el acto de elegir delinquir. Porque recuerden que el delincuente elige delinquir. ¿Y cómo es que elige delinquir? Pues por todo el estudio que ustedes van a realizar. Entonces, la dinámica para que puedan complementar como toda esta parte teórica que ya tienen y la parte práctica es que voy a enviar el archivo en donde les hable o en donde arme un caso con ciertos datos reales, ciertos datos que van a ser más como para la ayuda teórica, porque pues al final tengo que como guiarme de esas dos partes, no puede ser ni completamente real ni completamente ficticio, y que ya con lo que ustedes tienen y con lo que envié sobre sus pruebas psicométricas, que eso es prácticamente una ayuda que nos dimos porque ya tenían lo práctico y que además eso práctico, lo bonito de esas pruebas que les mandé es que son pruebas reales que se aplicaron en personas que tienen procesos delictivos. Eso es lo bonito, que esa parte, aunque pues tuvo que ser imaginativa, al final tenemos ciertos elementos que sí son reales y que ustedes podían ver en la parte de las figuras a las personas y cómo es que puede estar o se puedan imaginar cómo es que está este proceso mental y consciente en cuanto al pensamiento de un criminal, ¿ok? Entonces, la dinámica va a ser esa, les voy a enviar un caso con la mayoría de las características reales para que también ustedes logren como hacer el estudio desde todas esas esferas y pues que practiquen en la medida en que de verdad la parte imaginativa les sea posible. No hay mejor manera que hacerlo que desde ese lugar. Ya tienen los elementos, van a tener las características del sujeto, hagan sus cuestionarios, hagan sus entrevistas,
hagan su fórmula de la entrevista, del testimonio, porque eso es lo único que los va a hacer diferentes cuando ustedes estén buscando un lugar para quedarse en el servicio, cuando ustedes estén buscando un lugar para empezar a fungir como crimis. Esa es la parte que los va a diferenciar. El hecho de que, el hecho de que la teoría no solamente se quede en un papel, en un examen y que lo memoricen, sino que lo puedan llevar hacia la parte de la práctica y hacia la parte de que todo eso que ya saben y todo eso que ya entendieron y comprendieron y además se volvió a repetir, entonces ahora lo practiquen. Esa es la finalidad. Entonces, con eso vamos a cerrar la parte de la materia para que ustedes puedan hacer ese estudio y se enfrenten de una o de otra manera a una situación real, a algo que sí puede pasar y para lo cual ustedes ya están teóricamente formados y que ya tienen las herramientas y los elementos para poder determinar cuál es el proceso y cuál es el perfil de un criminal y cómo es que toda la parte teórica sirve para poder identificar aquellos aspectos que me van a empezar a dar la forma del rompecabezas y que además en esta parte práctica que yo también tengo que desarrollar, porque además es una cuestión autodidacta y créanme que si ese elemento no lo tienen desarrollado, este es un buen momento para desarrollarlo. Para los que todavía les cuesta trabajo como ser autodidactas en el sentido de que si no hay alguien que me lo enseñe, entonces yo tengo que investigar y que tienen que fortalecer ese hábito y esa parte, ese factor, este es un buen momento para que ustedes lo hagan, porque la psicología criminal es de práctica. La psicología criminal es de estudiar y de estudiar y de practicar y de ver series y de ver películas y de leer libros para que se familiaricen. Entre más se familiaricen con el delincuente y ustedes entre más empiecen a desmenuzarlo desde todo lo que ustedes ya saben, desde los rasgos, desde la conciencia, desde el super yo, desde la triada, desde los mecanismos, entre más lo hagan, mucho más fácil se les va a hacer identificar la motivación y el conjunto de un criminal. Entonces no hay más que la práctica, en esta materia no hay más que la práctica. Sé y de verdad me hubiese gustado muchísimo estar con ustedes en un roleplay que de repente es como esa cosa que los llega a conectar con la materia cuando ya se colocan en un lugar en donde dicen ya le juegan al criminal o ya le juegan al entrevistador. Es ahí donde muchos de ustedes hacen clic y dicen, órale, ¿no? O sea, esto sí pasa, esto sí es real, sí me toca estudiarlo desde ese lugar, sí me toca estar con él, sí pasa. Y entonces quiero que esa parte, en este momento que estamos bajo esta situación, ustedes la imaginen porque pues ese es el elemento que los puede rescatar de toda la parte teórica y que lo hagan desde las cosas que ustedes ya tienen y de las cosas que les voy a mandar. Por favor sigan las indicaciones, por favor lean lo que les mando, porque todo está ahí, o sea, no necesitan que nadie les especifique además de lo que ya les envío, porque toda la información está ahí, las indicaciones son muy claras, trato siempre de ser muy precisa y muy específica en proporcionarles los datos de qué es lo que tienen que hacer, de qué manera lo tienen que hacer y cuáles son los elementos de apoyo para tener que hacerlo. Entonces, por favor, estamos en la última recta, están a una semana de que tengamos la evaluación del segundo parcial. Entonces, conjunten todo lo que hemos tenido en esta parte práctica o lo más práctica posible que le hemos hecho para que ustedes logren realizar el ejercicio final. También les voy a mandar de una vez la actividad con la que voy a calificar segundo parcial y lean chicos, porque ahí está toda la información, ¿ok? Si ustedes leen y se dan un tiempo para entender las instrucciones, créanme que es mucho más sencillo y no tienen por qué tener ninguna duda, porque además todo ya lo tienen. Si no está en los videos, está en los archivos que les he enviado, si no está en los apuntes que ustedes han estado realizando, sean autodidactas, aprendan a hacer eso. Esta es una muy buena oportunidad para hacerlo. Si logran
desarrollar un poco de esa habilidad autodidacta, están prácticamente del otro lado. Entonces, pues bueno, me dio mucho gusto trabajar el primer parcial con ustedes. Algunos ya los conocía, a la mayoría de ustedes pues eran grupo nuevo. Es un grupo bueno, se los he dicho desde el principio, es un grupo que tiene la capacidad de autocrítica, de cuestionar, de preguntar, de ver más allá, de estar todo el tiempo como con esta curiosidad de por qué, maestra, y esa parte se las reconozco y se las reconocí siempre. Tienen que trabajar en la cuestión del desmadre, del relajo, de la hueva, de dejarlo, de ya me aburrió, de no quiero hacerlo. Tienen que trabajar mucho en eso porque están en medio de la carrera, en donde o una de dos, o de aquí salen como futuros profesionistas o de aquí salen como ahí medio que sí, como que de cualquier persona que quiera estudiar lo que sea. Entonces ustedes elijan de qué lado quieren estar, del que sale de aquí siendo una persona que desarrolla y que se desenvuelve, o como cualquier persona que estudia un bachillerato normal. Elijan, chicos, y son buen grupo. La mayoría de ustedes son personas que tienen como una capacidad analítica muy alta, otros la tienen más desarrollada, otros la van a ir desarrollando. Entonces, hagan las cosas para que complementen la parte teórica con la parte práctica, y en cuanto ustedes hagan clic con eso, prácticamente ya están del otro lado, ¿ok? Espero que ahora que regresemos a las actividades normales ya no seré su profesora, pero me va a dar mucho gusto cuando los vea en el plantel, cuando nos podamos saludar. Están a muy buen tiempo de establecer como ya esta visión hacia lo que quieren terminar. Están a mitad de carrera profesional, técnica, si lo quieren ver así. Están en tercer cuatri, entonces ya tienen cuestiones teóricas reforzadas. Por favor, puntualícenlas, pulan esa cosa intelectual que ustedes ya formaron. No se queden como con la renuencia y la apatía de no hacerlo. Háganlo. Si necesitan hacer algo, háganlo. Y eso va a ser lo que los diferencie de muchos otros de sus compañeros. ¿Ok? Los quiero mucho, los extraño. Esta es nuestra última clase oficial. Ya nada más les estaré enviando las indicaciones de cómo los voy a evaluar, de cuál va a ser como la parte en la que voy a obtener pues el porcentaje y las calificaciones con las que cierren su segundo parcial. Y pues bueno, apóyense por favor de sus jefas de grupo, o de Itzel y de Karen, que son las que me están apoyando con enviarles la información. Y no hay más que leer, o sea, lean lo que les escribo para que ustedes sepan qué tienen que hacer, ¿vale? Los quiero mucho, los extraño, cuídense mucho, y pues con esto cerramos nuestra materia de psicología criminal, ¿vale? Un gusto, chicos, nos vemos, adiós.